Es todo un gusto poder presentar a Darío y a su editora en su último libro, Las Sombras. Es un gusto por varias razones. Una, porque Darío lleva 20 años acompañándonos aquí en la librería y gracias a sus consejos literarios él nos dice que hay que pedir, que es bueno, que acaba de salir y nos ha acompañado realmente de una manera muy cariñosa durante estos 20 años. Y además es un gusto por presentar la última obra de Darío, Las Sombras. Yo diría que es una obra que tener el placer de leerla, pues tal vez los placeres estéticos, porque es una obra muy dura, muy difícil de digerir la violencia que nos tocó y la violencia de la cual habla en España. Claro que yo no voy a hablar del libro, pero los convido a todos, sobre todo después de esta conversación que van a realizar Darío y Lucía, pero con todos los asistentes también, acerca de Las Sombras. Gracias. Bueno, buenas noches, gracias a todos por acompañarnos, a la librería Al Pie de la Letra por recibirnos y bueno, y a Darío por confiar este hermoso libro a nosotros. Quiero agradecer mucho a Janet Posada por el trabajo de corrección de la novela que hizo con mucho cuidado y con mucho fervor y amor. Realmente creo que logramos un libro muy hermoso. La idea que tenemos con Darío es conversar un poquito. Él nos va a contar de dónde surge esta novela, cuánto tiempo fue el trabajo de escritura, de reescritura y cómo se logró. Y luego vamos a conversar con ustedes para que sea como una tertulia, una conversación alrededor de las sombras. Bueno, voy a leer el epígrafe que tiene la novela que dice: las sombras, una vez que hemos muerto, son los acusadores, los testigos, las pruebas de cuanto hemos hecho en vida, y a algunas de ellas se les presta fe total, porque siempre están con nosotros y no abandonan nunca nuestros cuerpos. Luciano de Samosata. Bueno, también quiero agradecer a Alba que nos ayudó con la carátula y bueno, y con todo su trabajo sí, por esta novela. Entonces, Darío, te dejo la palabra para que nos contes de dónde vienen las sombras. Bueno, ¿se oye? Sí. ¿No se oye el qué? Más cerquita. Sí. Bueno, ya. Bueno, hablar de un libro, decía Borges, se puede hacer cuando ya uno lo ha escrito, pero lo ha editado, de modo que ya no le pertenece. Entonces por eso se puede hablar perfectamente de ese libro que está ante uno, que uno lee con cierta expectación, buscando o tratando de encontrar errores o caídas, pero también hallazgos muy satisfactorios. Al fin y al cabo es la escritura que uno ha buscado a través del tiempo. Esta novela supone un trabajo muy largo, durante muchos años, y quiero hacer una aclaración ahí, porque durante los 6 años más o menos que me gasté trabajando en esta novela, Elkin Restrepo comenzó a hacer por ahí, a difundir una especie de mentira de que yo la había escrito porque Alba me escondía la ropa y me pedía que mantuviera escribiendo. Eso, Elkin, ya saben cómo es Elkin, y además me llamaba casi cada 15 días los viernes desde el Carlos C. Restrepo y me decía: Darío, es más importante la vida que la literatura, si vieras cómo está de bueno el whisky. Afortunadamente no le hice caso
pero como excelente poeta que es y como crítico que es, su mordacidad me sirvió de mucho. Simplemente uno creo que es una suma de escrituras, una suma de lecturas. Me encontré hace poco una cita de Borges muy bella que dice que uno es lo que es, uno es lo que es, no por lo que es, sino por lo que ha leído. Y yo creo que esa definición de todo lo que hay alrededor de uno como lectura, como palincesto, yo creo que es lo más importante que hay en el momento en que además, llegado a determinada edad, cruzado los 70 años, con mi ilustre generación de amigos, Guillermo, Fidel, Jaime, uno tiene que tomar la decisión de lo que decía Cyril Connolly: o hay que escribir una gran obra, o mejor quédate en la casa o te vas al partido de fútbol. Y yo creo que ahí uno se la tiene que jugar en todo y buscar esos momentos que definen lo que yo considero que es la narrativa, las atmósferas de una ciudad, los momentos de una vida, etc. Ricardo Cano me escribió una vez pidiéndome que le pusiera nombre a los personajes, y yo creo que los personajes no tienen que tener nombre. Es decir, una de las conquistas de la novela moderna es precisamente la desaparición del nombre y del apellido, ¿no es cierto? El nombre y el apellido, decía alguien, existen aquí como identidad para que lo secuestren a uno, para que lo maten, ¿no es cierto? Uno tiene que vivir en una sociedad tan violenta como esta, sin nombre y apellido. Entonces son los ojos de un niño los que miran la realidad. Cuando yo, a instancias de una gran amiga mía, una gran compañera de vida que se llamó Uy Bustamante, gran periodista, que murió hace más o menos un mes y medio, en una de mis visitas a Madrid me dijo, nos pusimos a hablar sobre la época que vivimos en el 58, en la universidad, ese Madrid maravilloso, oscuro y terrible, pero a la vez lleno de vida, porque había una gestación de renovación, donde yo tuve amigos como Armando López Salinas, como Ferres, como López Pacheco, como Juan García Hortelano, como Blardi Otero, etc. Todas esas grandes figuras que fueron un baluarte moral en la resistencia contra la dictadura, y que yo tuve la suerte de vivir como un estudiante que ha llegado a una ciudad y que, como no pertenece a ninguna clase social, podía tener para mí la noche, de manera que yo fui a todos los lugares prohibidos, nefastos, terribles de Madrid. Y todo eso, después de 45 años, es lo que encontré un día, porque me puse a escribir una novela al uso tradicional y realmente pues no salía la novela. Y de pronto fui encontrando esas atmósferas, esos personajes, fui haciéndolos autónomos, el niño que se da cuenta de que el papá se va a la casa un día porque es un bailarín de burdeles, las mujeres que se dan cuenta de que la modernidad ha llegado y es tarde para ellas, todo ese clima terrible de la profesora negada por el franquismo, pero a la vez algo que para mí era muy importante, y es el hecho de que el vivir como me tocó vivir y como me tocó vivir a mi generación, la violencia extrema del año 50, Laureano Gómez, que fue la imposición de un régimen donde tuvo mucha influencia la Falange Española, el modelo de la Falange Española, donde se nos impuso un tipo de educación. Me preguntaba un día, yo por qué en segundo bachillerato tuve que aprenderme de memoria los reyes godos y visigodos, porque el modelo español falangista nos lo habían impuesto en las escuelas, en los colegios, ¿no es cierto? Aquí hubo, hasta hace unos 15 años, una sección femenina de Falange, que dirigía doña, ¿cómo llamaba la señora del museo? Bueno, Teresita Antamaría. Entonces había esa, entonces yo busqué no
una novela de la violencia, sino es estar de un niño, de un adolescente que mira la violencia desde la calle, desde la penumbra de la calle, del sobresalto de ir uno por la calle y ver cómo mataban gente, cómo los policías y los detectives, los tiras que llamaban, con un sombrero distintivo, como mussolinianos, iban buscando a la gente, le pedían la cédula y si consideraban que era un opositor se la rompían y lo golpeaban. Entonces todo ese mundo había que rescatarlo y de algún modo el ejemplo de la narrativa italiana que leímos en nuestra adolescencia, Guillermo, ¿te acuerdas? Vasco Pratolini, la crónica de los pobres amantes. Eso era una necesidad de dar testimonio a través de la destrucción de unos ideales que fue realmente la muerte de la ciudad, la muerte de los amigos, la diáspora, porque fue una diáspora tremenda. Mi papá tuvo que huir de Medellín y refugiarse en una selva en la costa. Entonces eso que suena como a testimonialismo, algo muy terrible y muy de crónica roja, había que envolverlo con el hálito de lo que yo considero que es importante en Pavese o en Virginia Woolf o en Nabokov, que es el poder de la poética, desarrollar un estilo. John Banville, que es un grandioso escritor irlandés, acaba de darle el premio Cervantes, él dice una cosa muy linda, dice, lo primero que hay que tener un narrador es el estilo, porque ya no interesa la trama, a uno que le interesa que si van a matar a esto, van a matar a esto, no hay lectores. El lector se subyuga cuando uno logra crear un estilo. Y esa búsqueda de un estilo, recordemos lo que se dice, el estilo es el hombre. El estilo llega a uno a conseguirlo cuando logra tener como la conjugación entre una conducta personal y la escritura que van a hacer. Roland Barthes lo dice muy claramente. Una cosa es la novela de archivos, de datos, fechas, etc. Y otra cosa es la novela como una escritura. Dice, ya la novela o el cuento son escrituras, no son historias, narraciones de suspenso, ni cosas de esas, sino eso. El Gilles Deleuze dice muy bien, diferencia muy bien entre el escritor, que tiene una escritura, ¿no es cierto?, y el escribidor, que escribe novelas cada 8 días para publicar, ¿no es cierto? La inefable historia que decía Manuel Mejía, era de noche y sin embargo llovía, ¿no es cierto? Es decir, las muletillas de los novelistas de cada semana. Entonces, esa distancia de 45 años, que de algún modo yo podría decir que es el método proustiano. Recuerden que Proust está buscando no hacer una novela. El Jean Saint-Hilaire es una novela, pero él se da cuenta de que eso no es, y está buscando la escritura para contar una historia. Y cuando él pisa en un patio de París los adoquines, le viene la memoria inconsciente y comienza a recordar todo, por eso en busca de un elemento como la madre que recuerda, como el comienzo de la violencia, porque la generación mía fue la primera generación que se metió al monte, que se convirtió en guerrilleros para expresar su no complacencia con el status quo imperante, con la, ¿te acuerdas, Jaime? Desde esa época estaba dando guerra, ¿no es cierto? Desde el 57 ya estaba dando guerra Jaime como un gran líder político. O sea que hubo una generación que nos tocó enfrentar eso. El sobrino de Débora Arango, Federico Arango, por ejemplo, lo mataron entregándose al ejército. Entonces fue una pregunta, la política fue una pregunta humana, una pregunta existencial, no un compromiso oportunista tal como sucede tantas veces hoy en día. En esa definición yo quería expresar todo lo que fue ese desgarramiento, el acto revolucionario como un desgarramiento, no como un compromiso fácil. Y la metáfora de Madrid, que al final no sabemos si existe o no existe. Entonces eso fundamentalmente fue lo que yo busqué a través de una escritura que digo, pues me llevó mucho tiempo, pero afortunadamente pues me gusta mucho escribir. Ahora que la cual creyó en mí y
lugar a Janet, que fue mi correctora en el verdadero sentido de la palabra, en el viejo y maravilloso sentido de la palabra de correctora. Si no, esto hubiera sido un desastre, con toda seguridad. Porque un texto tan largo, yo no estoy acostumbrado a manejar un texto tan largo. Y se me escapaba entonces Janet, cuando apareció milagrosamente, entonces comenzaba a mostrarme, mire, repetiste aquí esta palabra, se puede cambiar esta palabra, el estilo no está concordando. Entonces, eso es una colaboración maravillosa, no la presto, para que sepan. En todo caso, a Janet le quiero agradecer eso, porque además es una gran escritora. Y esas correcciones son realmente una especie, como diría Jairo, una especie de metalectura que le ayuda a uno mucho a comprender y a meditar sobre un párrafo o sobre una palabra. Me parece un acto de humildad increíble ese reconocimiento. Algo justo. Que arrimes más el micrófono, bueno, pero con unos primeros, Darío me lo mandó impreso, eran como 500 páginas, muy grande, muy largo. Yo empecé a leerlo, lo llamaba, conversábamos. No, yo le decía a Darío, lo veo largo, veo algunas cosas, y me parece que Darío fue muy consciente, muy paciente y muy humilde, como diría Olga Elena, en escuchar, en abrirse a revisar el libro. Era un libro muy largo y él hizo un trabajo enorme de revisar, de quitar algunas partes que se dio cuenta que tal vez no debían ir ahí. O sea que esta es una novela realmente de un trabajo, muchos años, yo creo que más los años que Darío dice que lleva el libro gestándose, porque pues es también la historia de España cuando él estuvo allá, sus recuerdos, y un gran mérito que yo creo que tiene esta novela es juntar los dos mundos, o sea, el mundo nuestro y el mundo de España, y lograr ahí, pues yo no recuerdo, debe haber novelas que lo han hecho, no las conozco, pero creo que ese es un mérito muy grande. Y de pronto Darío nos puede hablar de eso, cómo surgió esa idea, porque creo que inicialmente la novela era solamente, o sea, la primera parte de la novela transcurre en España, la otra parte transcurre aquí, y de pronto Darío nos puede contar cómo surgió esa idea de combinar esos dos escenarios y esas sombras al lado y lado del océano. Bueno, yo sí recuerdo que la primera vez que le entregué los originales, por decirlo así, a Lucía, eran dos cosas inmensas, dos legados inmensos, que casi me muere del susto. ¿Qué es esto tan grande, por Dios, tan largo, tan extenso? Esto no lo lee nadie. No me lo dijo pues, pero yo lo entendí. Y realmente hay una cosa que me ayudó. Yo estuve desde casi desde el bachillerato metido en el cine. He hecho crítica de cine desde el colegio. Y en Madrid estudié cine, estuve en los grandes estudios de Madrid, porque tenía muchos amigos. Y de pronto recordé algo que es terrible y definitivo en el cine, que es el montaje de una película. Cuando van a montar la película, Orlando lo conoce muy bien eso, el decoupage, coger e hilar, permitir que una historia hile con la otra, que haya un lazo secreto que una historia con otra. Entonces, hay en el cine personajes inclusive que se ha filmado un personaje y tiene que desaparecer, lo cortan, ¿no es cierto? Momentos en que hay que cortarlo. El Gato Pardo era como 2 veces lo que quedó. Entonces eso me llevó a no tener ningún miedo, porque eran muchas historias sobre Madrid, muchísimas historias. Un antecedente de esta metodología fue una gran novela de un escritor que es de mi generación en España, que es Luis Goytisolo, un
inmenso novelista, no se menciona mucho. Y Las afueras, sobre Barcelona, es una serie de cuadros de personajes de Barcelona. Eso es lo que hace, por ejemplo, Yo en dos pasos, Manhattan Transfer. Lo que hace Don DeLillo en una novela que fue publicada hace unos 10 años que se llama Submundo, que son muchas historias de Nueva York, pero que él localiza en algo muy importante. Yo creo que la narrativa necesita, decía precisamente un gran crítico, Guido Aristarco, un inmenso crítico de cine, publicó una vez un texto que me conmocionó que se llama Del relato a la novela. Y era una crítica a los directores de cine italianos que se habían quedado en el neorrealismo. Visconti saca esa película que se llama Rocco y sus hermanos. Guido Aristarco dice, ha nacido la novela en el cine. La complejidad del cine, no quedarse en el pequeño relato de costumbre, sino superar eso. ¿Cómo se supera eso? Como lo muestra Visconti en Rocco, mostrando que la clase obrera no hay que mirarla maniqueamente, sino que son asesinos, son apasionados, son exagerados, etc. Entonces esa visión, digamos, fue muy importante para mí. Y yo creo que hay un trasfondo. En Colombia no se ha estudiado eso. Por ejemplo, para mí la novela moderna en Colombia nace con 4 años a bordo de mí mismo. 4 años a bordo de mí mismo es la crisis del sujeto, que es la novela moderna. La novela moderna es la crisis del yo, es la crisis del individuo, es la crisis del yo posesivo, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un tinte existencial. Hay un tinte, el antioqueño todos somos absolutamente maníaco-depresivos, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso dónde se ha dado? Sino en Carrasquilla, ese dolor, el sufrimiento de los niños, de las madres, etc. El realismo posterior, y menos la falsa imitación del realismo mágico, tiene en cuenta que la violencia es ante todo una conmoción interior de los personajes. Entonces, eso me llevó a entender por qué las sombras. Las sombras es un mundo que, por ejemplo, en este momento sobre la realidad española, yo fui viviendo con cada visita las diferentes etapas de la sociedad española, desde la época en que luchábamos contra el franquismo, desde la época de los grandes grupos católicos, de la revista El Ciervo, de Felipe González joven, antes de convertirse en esa momia que soy, etc. Entonces, cómo vino la prosperidad y se creyeron ya en el fin del mundo y viajaban, y de pronto viene con Zapatero el hundimiento de una sociedad en la pobreza total y absoluta, y los sueños se derrumban. ¿No es cierto? Precisamente esas son las sombras. Cuando uno va a un Madrid que vino lleno de vida, y hoy es un Madrid lleno de sombras, porque todo ha pasado, todo quedó en la melancolía, y solamente una nueva generación de escritores y de cineastas está comenzando a dar cuenta de lo que ha sido esa catástrofe, que no está vista, o no tiene que ver al nivel de los protagonistas, sino a nivel de quienes sufrieron y padecieron ese golpe de la historia, que es esa debacle española. Entonces yo creo que cuando yo hablo de las sombras, que es la eterna frustración de Colombia, la generación de 1939 planteó un país moderno. Eduardo Zalamea, Jorge Zalamea, José Mar, Luis Tejada, los pintores, todo. Y ese mundo que nos tocó a nosotros ver, es el mundo que hunde la violencia de Laureano Gómez, quemando bibliotecas, destruyendo todo rastro de civilización, acabando con lo que fuera. Y miren, es un país sin memoria. ¿Por qué? Porque hundieron todo lo que fue un rastro de civilización. Yo creo que eso es precisamente entonces lo que yo busqué ahí, dar en clases de poética. Yo tuve un profesor que llamaba Carlos Busoño, un gran teórico de la poesía, y él siempre jugaba con un verso de San Juan de la Cruz que dice: un no sé qué que queda balbuceando.
y decía, miren este verso que dice, a ver si ustedes pueden expresar ese no sé qué que queda balbuceando, ese gesto que queda balbuceando, es lo que hace Henry James. Entonces, jugar a eso, buscar eso ahicadamente, los terceros personajes, los cuatro personajes, yo creo que es un trabajo de distancia, de tiempo y de mucha serenidad. Estoy notando, porque yo veo unas decenas de páginas, un cambio en tu escritura, digamos, como un despliegue más moroso, más lento, trabajando más los detalles, las atmósferas. Y yo siempre, desde hace años, he notado que yo tu escritor es la presencia de James en tu trabajo. De James, es decir, ese despliegue lento, laberíntico, minucioso, que no le hace concesiones al lector. Entonces quisiera que, si querés, hacernos como un comentario sobre la presencia de James. También siento la presencia de Rob Grillet en relación con los objetos, pero con la diferencia que el elemento humano está más presente ahí. O lo que mencionaste de Nabokov, que yo creo que no es casual, porque Nabokov dice que la esencia de la literatura está en los detalles, y que se salta a los detalles en busca del despliegue argumental, está perdiéndose la esencia de la escritura. Entonces, con las tres figuras, pues obviamente es como pedir que tiene una conferencia, pero aquí si puedes decir algo, la presencia de los escritores de James, sobre todo de la escritura tuya, porque es una escritura que está, digamos, en las antípodas de lo que es la escritura comercial ahora. Yo he leído, por ejemplo, la novela de Pérez Reverte, y de la Pérez Reverte es muy entretenido, es muy hábil, porque es solo hechos y acción, intriga y suspenso. Pero uno termina de leer una novela de Henry James, perdón, de Reverte, y a uno no le queda nada, es decir, uno lo olvida inmediatamente. En cambio, la escritura tuya lo obliga a uno a releer, a volver, porque uno siente que hay un hallazgo poético. Es decir, te la jugaste en una escritura de hace décadas. Esa presencia de James, me gustaría que dijeran algo de eso. Bueno, Henry James es una figura que necesita mucho tiempo de leer y de meditar y de asimilar, ¿no es cierto? Porque es todo lo contrario a lo que es la novela, que es como acción, como violencia, entonces es capaz de dar ese silencio. Y toda su obra es fundamentalmente esa capacidad de mostrar, de lograr un lector que no lea hechos, acciones, sino que busque rastros, detalles, huellas, ¿no es cierto? Entonces, Henry James para mí es descomunal. Yo lo he leído, como también creo que es importantísima la importancia de Virginia Woolf, ya releída, de Nabokov, por supuesto. Yo creo que nadie crea esas atmósferas grandiosas como Nabokov, ¿no es cierto? Entonces, esa minuciosidad de la escritura, repito, es un esfuerzo muy grande que uno tiene que hacer para no caer en lo mismo y para huir de todo falso realismo, ¿no es cierto? Y de las fórmulas o recetas comerciales de la novela. De hecho, Pérez Reverte, por ejemplo, José Carlos Breiner, un gran historiador de la literatura, acaba de sacar una historia de la literatura contemporánea española, y no incluye ya a Pérez Reverte. A Ruiz Zafón, que fue un gran vendedor de novelas, una habilidad para crear intrigas, etc. Pero entonces, lo que dices tú de este tipo de novela intimista, los detalles, la luz que da sobre la habitación, la madre que espera, las dos hermanas que están esperando al hermano abogado que llega, el abogado que sale porque le prohíbe trabajar y lo humilla, y va caminando por una calle del barrio San Benito, y los aguanes, la luz, y él de pronto ve, cuando sale del edificio, una foto de Melitón Rodríguez, que es una mujer en 1920, en el acto de la Candelaria, y entonces equipara esa temporalidad. Entonces les conté que yo estoy muy ligado al mundo del cine, con la escuela de cine. Carlos Saura era un gran profesor, amigo de todo el mundo. Angelino Fons, que ya murió, Cuadrado, Aguayo, todos esos grandes, era una hermandad. Uno en Madrid se encontraba con Orson Welles en la esquina: hola, ¿cómo está? Nicolás Rey, lo echaron de 55 días de Pekín,
y puso un restaurantico y iba. Entonces, alguna vez estaba yo en mi barrio Argüelles, que aparece ahí en la novela, y apareció un tipo y me dijo, Darío, bueno, ¿quieres trabajar de esto en el cine y ganarte unas pesetas? Y le dije, claro, a las 5 en punto en Cibeles. Y a las 5 de la mañana estuve en Cibeles y llegaba y en una película italiana que llamaban De Romanos. Con este está todavía muy jovencito cuando las películas de Romanos. Y había un gran director que llamaba Cotabafi. Y ahí me tocó trabajar me pusieron un vestido de guardia allá. Yo pesaba en esa época, estaba en el peso lástima, porque pesaba para ahí 3 kilos. Y las hambres que aguantaba uno como estudiante en Madrid. Y entre los personajes que trabajaban en esa película, me acuerdo siempre un personaje que parecía un sapo con los ojos así, y de pronto lo descubrí y le dije, Sergei, ¿cómo estás? Y era Sergei Borov, nada menos que el gran cantante casado ya con Jane Birkin, ¿te acuerdas? Esa Yeten, me non pli. Y ahí estaba todos los días, hablábamos con él, me pegaba unas voladas impresionantes. Esa fue, yo le mandé a mi mamá y a mi hermano una foto con el vestido de guardia pretoriano y mi mamá emocionó mucho. Con las Él que rodillas. sostiene que una vez vio la película y que yo agaché la cabeza. Yo tengo 81 años. Conocí a Darío cuando tenía como, bueno, en los años 60. Todavía no he podido cerrar la boca, que la he mantenido abierta de admiración, porque Darío es un erudito profesional en el tema que le pongan. Lo que sea, literatura colombiana, literatura universal, novela, artes plásticas. Hubo un tiempo en que era el sumo crítico de artes plásticas que teníamos en Colombia, a la par con Marta Traba, especialista como columnista en civismo, en temas políticos, es especialista hasta en música, en los musicales norteamericanos. Lo que quieran, Darío es el especialista erudito en todo. Me deja con la boca abierta siempre. Ustedes también deberían de abrir un poquito la boca. Eso sí me lo prohibió Malva. Bueno, ahora sí. Les voy a poner aquí unas cositas. El cariño del mundo hay Pues ya lo leíste, ¿qué tal? ¿Sabes qué estaba pensando? Que mucho de lo que mencionó Darío está en el libro de poemas de Lugares, la soledad de la madre. Ese de Argüelles, lo de Madrid es triste, exacto. Mi tío. Estos son para
los que manejan.